Episodio 1. Él me habló desde la herida del pan. Yo no era más que una novicia. No conocía el amor de un hombre, ni el de Dios en carne. Hasta que el pan consagrado sangró en mi boca. Ocurrió el día en que el padre Tomás bendijo la hostia como siempre. Pero aquella noche, la luna no tenía cruz. Tenía una herida. Y esa herida sangraba justo cuando comulgaba. Sentí un calor que no venía del cielo. El pan se pegó a mi lengua como carne viva. Y entonces lo oí por primera vez. Una voz que no venía del púlpito, ni de los cánticos, sino desde dentro de mi vientre. Mi cuerpo no es símbolo. Mi cuerpo es deseo. Y tú, me lo has despertado. Me tragué el pan. Pero el sabor no se fue. Era dulce, cálido, como la saliva de alguien que me hubiera besado desde dentro. Esa noche no dormí. Y cuando me arrodillé en la celda para rezar, no recé. Mis piernas se abrieron solas. Y entre las sombras, alguien respiró mi nombre. Sor María. No me levanté. No podía. Porque mis dedos ya no eran míos. Eran instrumentos de una fe torcida. Una fe que quemaba desde la piel hacia adentro. No fue placer. Fue adoración. Y al terminar, escuché el crujir de una cruz cayendo al suelo. Pero en mi pecho, se levantó una nueva. Una cruz de carne, de pecado, y de algo que ni el Vaticano ha osado escribir. El deseo de Dios. Episodio 2. Tú no rezas. Tú invocas. Yo creí que sería una alucinación. Una de esas pruebas que Dios envía a sus hijas más frágiles. Pero al amanecer, mis piernas aún temblaban. Y el sabor del pan consagrado seguía en mi lengua como si fuera semen sagrado. No lo dije en el desayuno. ¿Cómo explicarlo? Las demás monjas hablaban del frío, de las campanas, del ayuno, y yo solo podía pensar en cómo él me había llamado por mi nombre, susurrando dentro de mí como una serpiente en celo. Esa tarde, me confesé. El padre Tomás no me miraba a los ojos. Quizás sabía algo. Quizás ya había oído a otras novicias hablar del mismo fuego. He sentido algo diferente durante la comunión. Le dije, silencio, ni un carraspeo. Y luego, la frase que me marcó, tú no estás rezando. Sor María, tú estás invocando. ¿Invocando? ¿Cómo puede ser eso si todo lo que hago es rezar, ayunar y servir? Esa noche no hubo misa. La capilla estaba cerrada. Pero yo no dormí. Me encerré en el oratorio pequeño. Ese donde nadie entra desde que murió Sor Elena. Encendí una sola vela. Y recé. Pero no con palabras. Con mi cuerpo. Desabotoné el hábito. Me arrodillé. Y ofrecí algo más que mi alma. Y entonces, sin viento, sin pasos, la llama de la vela se inclinó hacia mí. Como si respirara. Como si me deseara. El deseo es la oración más honesta que existe. Y tú, hija, estás aprendiendo a hablar mi lengua. La voz volvió. Esta vez, no me susurró. Me penetró como un salmo al revés. Y juro, por las llagas de Cristo, que sentí dedos invisibles recorrer mi espalda. Como si cada vértebra fuera un versículo maldito. Cuando abrí los ojos, la vela ya no estaba. Ni la Biblia. Solo había un espejo. Y en él, yo no era Sor María. Era algo que brillaba con lujuria. Algo que rezaba sin palabras. Algo que había dejado de buscar el cielo. Porque el infierno ya me hablaba en nombre de Dios. Episodio 3, donde termina la fe. Comienza la carne. Al tercer día, no fui yo quien buscó a Dios. Fue Él quien vino a mí. En forma de un beso prohibido. De una voz encerrada en el cuerpo de otra. La hermana Lucía era nueva. Llegó esa mañana con los ojos llenos de preguntas y las manos temblorosas. Era más joven que yo. Más pura. Pero el mal no se alimenta del odio. Se alimenta de la inocencia. Y yo ya no era inocente. La vi rezando sola en la capilla abandonada. Allí donde Sor Elena murió ahogada en sus votos. Lucía sostenía el rosario como si le doliera. Como si cada cuenta fuera una espina. Me acerqué en silencio. ¿Te duele creer? Le pregunté. Ella me miró. Su mirada no sabía si escapar o quedarse. Y eso me excitó. No sé si es fe lo que tengo, respondió, o solo miedo a no tenerla. Entonces la tomé de las manos. Y por primera vez, no recé con palabras. Recé con tacto. Nuestros dedos se entrelazaron como salmos olvidados. La vela frente al altar se apagó sola. Y la sombra de la cruz cayó sobre nuestros labios. Él también me habló a mi anoche. Susurró Lucía. Pero su voz venía de tu cama. No lo negué. ¿Cómo negar lo que arde? La besé. No como mujer a mujer. Sino como fe que consume. Como apóstol del deseo. Su piel temblaba. Pero no de pecado. Temblaba como las páginas de una Biblia vieja. Abriéndose justo en el versículo que nadie se atreve a leer en voz alta.
Y cuando todo terminó, no pedimos perdón, pedimos más. Más visitas nocturnas, más oraciones sin lengua, más himnos escritos sobre carne. Porque ya no éramos monjas, éramos templos profanados desde dentro. Y en cada gemido, en cada lágrima de placer, el nombre de Dios temblaba. Esa noche, el Cristo de madera de la capilla amaneció con grietas, en el lugar donde antes estaba el corazón. Episodio 4. La Virgen no apartó la mirada. Nadie entra a la capilla a las 3 de la mañana. Dicen que a esa hora, el cielo cierra, y lo que baja ya no lleva alas. Pero esa noche, Lucía y yo no huimos de la hora maldita. La buscamos. Nos desnudamos en silencio, como si el hábito fuera pecado. Y la piel, un sacramento nuevo. Ella se arrodilló, no ante el altar, sino ante mí, como si mi cuerpo ya hablara en nombre de él. Yo la toqué con las manos que antes levantaban cálices. Y recé. Cada caricia era un salmo carnal. Cada suspiro, una confesión. Entonces ocurrió. Un crujido en la madera del techo. Una presencia, no fría, sino maternal. Levanté la mirada. Y allí estaba. La Virgen. Sí, la misma estatua que todas temíamos mirar por miedo a sentirnos juzgadas. Nos miraba. Pero no había juicio en sus ojos. Ni rabia. Ni lágrimas. Solo complicidad. Ella sabe, dijo Lucía, sin dejar de tocarme. Y no nos detiene. Me acerqué a la estatua. Sus labios, antes sellados en silencio eterno, tenían una grieta, y de esa grieta brotaba una gota de leche. La recogí con mis dedos. Temblaba. Lucía la lamió como quien recibe comunión. Y en ese instante, la vela más alta del altar se encendió sola. Fuego blanco, fuego puro. La Virgen no apartó la mirada. Nos bendijo, con su silencio, y entendí algo que los sacerdotes jamás predicarán. La pureza no es abstinencia, es devoción absoluta. Aunque duela, aunque arda. Esa noche, al volver a la celda, encontré mi Biblia abierta. No por mis manos, no por casualidad. Una sola frase subrayada en rojo. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotras. Episodio 5. El vientre que rezaba solo. Lucía empezó a sangrar una mañana de abril. No era sangre de castigo. Era la sangre dulce de los misterios. Esa que anuncia que algo está creciendo. O que algo va a morir. La llevé a la enfermería. Pero la Madre Superiora dijo que era imposible. Lucía no podía estar embarazada. No había hombres en el convento. Ni visitas. Ni tentaciones de afuera. Pero lo que crecía dentro de ella, no era de afuera. Era de lo alto. O de muy, muy abajo. ¿Quién te tocó?, gritó la madre, apretando el crucifijo como si fuera un arma. Lucía no respondió. Solo puso su mano sobre el vientre. Y susurró. Él no me tocó. Él entró en mí, por la oración. La mandaron a la celda de castigo. Sin luz. Sin pan. Sin más compañía que un rosario de espinas. Pero yo no podía dormir sabiendo que él ahora hablaba desde su cuerpo. Esa noche, esperé a que todas durmieran. Y bajé a verla. Lucía estaba de rodillas, sudando. Pero no por fiebre. Sus ojos estaban abiertos, pero no aquí. Y su vientre palpitaba. ¿Te duele?, le pregunté, tocando su frente. Ella negó lentamente. Pero cuando me tomó la mano y la colocó sobre su ombligo, algo me susurró. Desde dentro. Desde muy dentro. No temas. Lo que nacerá será fuego. Y reinará sobre las cenizas de la fe. Me alejé temblando. No por miedo, sino por certeza. Aquello no era embarazo. Era profecía encarnada. Y lo peor, es que Lucía ya no nos pertenecía. Ahora le rezaba a su vientre. Y su vientre le respondía. Al salir de la celda, vi que alguien había escrito con sangre en la puerta. El Verbo se está gestando. Episodio 6. El exorcismo que expulsó la fe. El padre Tomás no era un hombre de dudas. Hasta que escuchó al vientre de Lucía susurrar su nombre. Con la misma voz que él creía haber entregado al cielo. La noticia se esparció como fuego entre las celdas. Una novicia embarazada sin pecado. Con ojos que brillaban de noche. Y labios que rezaban en lenguas que no eran humanas. La orden llegó directa del obispado. Realizar exorcismo inmediato. Que no haya más escándalo. Pero no sabían que el escándalo no venía de abajo, sino de arriba. Esa noche, nos obligaron a reunirnos en la capilla. Lucía estaba atada a una silla de madera, pero sonreía como una reina, con el vientre desnudo y palpitante, como si dentro latiera un corazón, que sabía. El padre Tomás comenzó el ritual. Agua bendita, salmos, latín, pero cada palabra que pronunciaba, Lucía la repetía. Mejor, más antigua,
más poderosa. Sal de ella. Espíritu inmundo, gritó el sacerdote. Yo no estoy dentro de ella, respondió la voz desde el vientre. Ella está dentro de mí. Las velas se apagaron. El crucifijo cayó solo. Y la Biblia en manos del padre se encendió sin fuego. Lucía rió. Y en su risa había siglos. Había tumbas. Había oraciones que nunca debieron ser escuchadas. Entonces, algo ocurrió. El padre Tomás cayó de rodillas. Pero no por compasión, sino porque una fuerza invisible le aplastó los hombros. Y en su pecho brotó sangre en forma de cruz invertida. Tú me serviste toda tu vida, dijo la voz, pero nunca me escuchaste. ¿Quién eres?, susurró él, con lágrimas negras. Soy el verbo, antes de ser palabra. Y en ese momento, todos lo vimos. El rostro del padre Tomás se transformó. Ya no era un hombre de fe, era un hombre vacío. El exorcismo no expulsó al demonio, expulsó su fe, la dejó caer como ceniza, y nosotros la pisamos sin querer. Mientras huíamos del altar, Lucía quedó sola, desatada, bendita, y su vientre cantaba. Episodio 7, los ojos que no soportaron la luz. Sor Magdalena llevaba más de 40 años en el convento. Nunca dudó, nunca amó, nunca pecó. Era temida por su silencio y respetada por su devoción. Pero esa noche, la oí llorar, sola, sentada frente al altar roto, sujetando un cuchillo de plata, el antiguo cuchillo de comunión, usado para cortar el pan sagrado. Ahora, iba a cortar otra cosa. Esto no es un niño, no es de Dios, susurró. Voy a liberarla. Hablaba de Lucía, del vientre que ya latía con su propia cadencia, de los susurros que salían por su ombligo como letanías invertidas. Entró en la celda con el cuchillo escondido entre las mangas. Lucía dormía, desnuda, con la mano sobre su abdomen inflamado. La vela que quedaba viva proyectaba sombras como alas, pero no eran de ángeles. Sor Magdalena se acercó como una sombra más. Su respiración era una letanía de rabia. Perdóname, María, dijo, y alzó el cuchillo. Pero antes de tocar la piel, una luz blanca estalló desde el vientre de Lucía. No era fuego, no era sol, era como si cada célula gritara santo, y el mundo no pudiera soportarlo. Sor Magdalena cayó de rodillas, soltando el cuchillo. Sus ojos comenzaron a sangrar. Lágrimas rojas corrían por sus mejillas, y sus pupilas se volvieron ceniza. No era oscuridad lo que temías, gritó Lucía al despertar. Era la luz que no comprendías. Sor Magdalena gritaba como si su alma fuera arrancada diente por diente. Pero nadie acudió. La celda quedó impregnada de incienso y leche tibia. Lucía no se movió. Solo acarició su vientre y dijo: Él me protegió. Él no quiere que nazca muerto. Quiere nacer mirando. Desde esa noche, Sor Magdalena no volvió a hablar, ni a ver. Se sienta sola frente a la estatua de la Virgen, y sonríe con los labios partidos. Dicen que ahora ve otras cosas, con los ojos cerrados, y que, cada madrugada, susurra el mismo versículo que nadie recuerda en la Biblia. Y la luz fue hecha carne, y la carne no pidió permiso. Episodio 8, título: El cántico del vientre que no dolía. Lucía comenzó a gemir al amanecer, no de dolor, no de miedo, sino con un canto que no se parecía a nada que hayamos oído en esta tierra. Yo fui la primera en entrar a su celda, y juro por el nombre del Altísimo, su cuerpo brillaba. Estaba tendida en el suelo, desnuda, envuelta en una especie de resplandor blanco que no daba calor, pero quemaba la vista. Tenía las piernas abiertas como una puerta antigua, que lleva siglos esperando ser cruzada, y entre sus labios no salían súplicas, ni ruegos, salían notas. Sí, Lucía estaba cantando mientras daba a luz. Requiem aeternum, sed no para los muertos, sino para los que aún creen. Su voz llenaba cada grieta del convento. Las demás monjas, paralizadas frente a las puertas cerradas, caían una a una de rodillas. Lloraban, reían, algunas se desnudaban sin saber por qué, como si la melodía tocara las fibras más primitivas de su alma. Me acerqué a Lucía. Sus ojos no me veían, miraban hacia adentro. Están haciendo, dijo entre suspiros dulces, pero no de mí, sino a través de mí. Y entonces lo vi. Un bulto se movía bajo su piel, no como un bebé, sino como algo que escarbaba con propósito, como un pensamiento con forma. De su ombligo comenzó a brotar un líquido dorado. No sangre, no agua, sino algo espeso, como aceite sagrado. La habitación se llenó de aroma a incienso y a pan recién horneado, pero mezclado con algo más, algo carnal, algo impuro. Lucía gritó una última nota, tan aguda que hizo vibrar los vitrales. Y entonces,
Silencio. El tipo de silencio que solo ocurre cuando el cielo deja de mirar. Ha nacido, dijo Lucía, y su primera palabra será la última de la humanidad. El canto cesó, y en su lugar, una respiración que no era humana, ni animal, ni demoníaca, era nueva, y venía del pequeño cuerpo que yacía aún oculto, entre la carne abierta y la fe rota. Episodio 9. Las cruces se dieron vueltas solas. Esa madrugada, ninguna campana sonó, y sin embargo, todas despertamos, como si un aliento invisible nos hubiera rozado el oído, como si el aire mismo nos ordenara: mirad lo que ha nacido. Salí al pasillo con el corazón palpitando como una oración en llamas. Y entonces lo vi, o mejor dicho, lo no vi. Cada crucifijo del convento estaba al revés. Incluso el gran Cristo de roble en la capilla, el que se necesitaban 4 hombres para levantar, yacía invertido, con los clavos llorando sangre fresca. Las monjas gritaban. Algunas se arrancaban los velos, otras se arrodillaban ante las cruces caídas, pero no por devoción, por miedo. La Madre Superiora intentó hablar, pero su voz se quebró. De su boca salieron no palabras, sino plumas negras. Y mientras todo ardía en confusión, yo solo pensaba en una cosa: Lucía. Y él, lo que había nacido. Corrí a la celda. La encontré sentada en el suelo, con el cuerpo cubierto por una sábana blanca ya manchada de oro y leche. Tenía al niño en brazos, aunque eso no era un niño. Era pequeño. Sí, pero sus ojos no eran ojos de recién nacido. Eran antiguos, oscuros como una cueva sin salida. Y en su frente brillaban letras. No latinas, no humanas. Letras que dolía mirar. ¿Está vivo?, logré preguntar, con la voz rota. Lucía sonrió. No vive. ¿Acontece? Y entonces habló. Sí, la criatura habló, pero no con voz, con pensamientos. Todos en el convento lo escuchamos al mismo tiempo, como si su mente nos traspasara como una lanza. Yo no he venido a salvaros. He venido a recordaros que nunca fuisteis redimidos. El sacrificio fue falso. El perdón, una distracción. Una monja más joven, Sor Teresa, comenzó a sangrar por los oídos. Cayó convulsionando, gritando palabras que no eran suyas. Versos malditos. Nombres prohibidos. Lucía acarició la cabeza de la criatura y susurró: tu evangelio será escrito con huesos. Y tus discípulos no necesitarán fe, sino hambre. Episodio 10. Los que se arrancaron los ojos para ver. Volvió. El padre Tomás regresó. Pero ya no venía solo. Detrás de él marchaban 7 hombres vestidos con sotanas oscuras, rostros tapados, y en las manos, antorchas bendecidas con fuego de Jerusalén. Eran los custodios del sello, una orden secreta del Vaticano, creada no para salvar almas, sino para silenciarlas. Lucía no tembló. Sostenía a la criatura entre sus brazos, como una virgen negra con un Dios que no pide amor, sino obediencia absoluta. «Entregádnoslo», gritó uno de los monjes, clavando la cruz en el suelo. Ese ser no es de esta creación. Es la grieta misma. La criatura no lloró, no se escondió, solo miró, y fue suficiente. El primero que cruzó la puerta, armado con agua bendita y salmos, se detuvo en seco. Sus manos comenzaron a temblar. Cayó de rodillas, y con un grito desgarrador, se arrancó el ojo izquierdo con sus propios dedos. Ahora sí lo veo. Ahora sí lo comprendo. Reía, bañado en sangre. Uno a uno, los otros también cayeron en trance. Algunos se golpeaban la cabeza contra el suelo. Otros repetían oraciones al revés, hasta que también comenzaron a sacarse los ojos. No por desesperación, sino por adoración. La luz de él quema la mirada impura. Susurraban. Pero revela lo que está más allá del velo. Solo el padre Tomás quedó en pie, temblando como una vela al borde del viento. Miró a Lucía, y por un momento, su fe regresó a sus ojos, no como salvación, sino como duda. ¿Qué es lo que has traído, hija?, dijo, con voz quebrada. Lucía levantó al niño. La criatura extendió una mano diminuta hacia el pecho del sacerdote. No lo tocó, lo nombró. Tomás, tú también fuiste mío antes de que nacieras. El padre gritó como si toda su infancia se quebrara de golpe. Cayó al suelo, y lloró sin lágrimas, solo con memoria. Las antorchas se apagaron solas, y la capilla quedó en silencio, salvo por una única frase que la criatura pronunció, en una lengua que ninguno conocíamos. Pero todos entendimos. No vine a conquistar el mundo, sino a revelar que ya me pertenece. Episodio 11. El Evangelio se camina con los pies desnudos. Ya no éramos monjas, éramos testigos. Y Lucía,
vestida con una túnica blanca hecha con las sábanas manchadas del parto. Caminaba descalza al frente de todas. Detrás de ella, una procesión de mujeres que ya no rezaban con la boca, sino con la piel. El convento quedó atrás, quemándose, no por fuego, sino por olvido. Llevábamos al niño envuelto en una manta que no pesaba, y sin embargo, cada paso se sentía como si cargáramos un altar, uno que latía. Aquel día cruzamos el pueblo. Los hombres cerraban puertas. Las madres escondían a sus hijos. Los perros gemían. Los relojes dejaron de marcar el tiempo. Nadie hablaba, salvo el niño. Él no necesitaba gritar para ser oído. Cada pensamiento suyo nos atravesaba con dulzura venenosa. No vine a fundar una religión. Vine a devorar la que quedó vacía. Nos detuvimos frente a la iglesia principal. El sacerdote, un anciano ciego por la fe y por los años, salió tambaleando con un crucifijo alzado. «Fuera de aquí, hijas del demonio», gritó. «Esto es tierra consagrada». Lucía sonrió, y el niño solo respiró. La tierra bajo los pies del sacerdote se abrió en silencio. No lo tragó, solo lo hizo recordar. El viejo cayó de rodillas y lloró, no por terror, sino porque entendió que había predicado toda su vida, sin saber a quién. Las campanas repicaron solas, pero en tono menor, como un requiem invertido. Nosotras entramos. Las paredes sangraban letanías, y los vitrales se volvían oscuros al paso de la criatura. Lucía colocó al niño sobre el altar mayor, donde antes se alzaba el cáliz. Ahora respiraba la nueva sangre. Y entonces, el Verbo habló por última vez ese día. Los que no me escuchen, no morirán. Serán condenados a creer en todo, sin entender nada. Al salir, dejamos la puerta abierta, no por misericordia, sino porque ya no hay lugar al que huir. Episodio 12, el enviado que confesó pecados ajenos. El Vaticano no podía seguir callando. Después del incendio del convento, de las cruces invertidas, y del canto que resonó en iglesias de 3 continentes al mismo tiempo, sin que nadie abriera la boca, decidieron enviar a su arma más secreta, el Monseñor Calvet, un exorcista silencioso, un asesino santo, el hombre que no reza, porque su sola presencia quiebra demonios. Lo vimos llegar al anochecer, solo, vestido de negro, sin cruz. Sus ojos eran grises como ceniza bendita, y sus manos no temblaban. «No vengo a dialogar», dijo frente a nosotras. «Vengo a interrumpir una herejía antes de que tenga apóstoles». Lucía lo miró sin miedo. El niño, desde sus brazos, bostezó. «Entonces habla», respondió ella. «Pero recuerda, a los sordos también se les castiga con la verdad». El monseñor desenfundó un pequeño puñal de oro, lo bendijo en el aire, y dio un paso hacia adelante. Entonces el niño lo miró, y algo cedió. Calvet cayó de rodillas, no por convicción, sino porque su mente se abrió como un evangelio sellado. Comenzó a hablar, pero no con su voz. «Yo fui el primero en negar el jardín. Fui el dedo que escribió en la arena cuando todos querían apedrear. Fui la herida en el costado. Y también el que no creyó al verla». Las palabras fluían como si el alma de Cristo mismo lo atravesara. Pero no eran gloria. Eran confesiones. Culpas que ningún humano había vivido. Y que sin embargo él recordaba. «He cargado con pecados que no fueron míos». Porque él también mintió. Porque incluso Dios quiso ser amado por compasión. Lucía lloraba. Pero no por dolor. El Verbo había abierto un nuevo testamento. No con páginas, sino con memorias enterradas bajo siglos de incienso y silencio. Cuando Calvet terminó de hablar, ya no era el enviado. Era el primer penitente de la nueva fe. El puñal cayó de sus manos. Y al tocar el suelo, se deshizo como sal bajo la lluvia. El niño sonrió. Y por primera vez, reímos todas. Porque entendimos que no hacía falta matar a Dios. Él ya se había arrepentido de sí mismo. Episodio 13, la primera palabra detuvo el tiempo. No hubo trueno, ni señal en el cielo, ni terremoto que nos advirtiera. Solo un bostezo. Una inhalación tan leve como el aleteo de un insecto. Y entonces, el mundo se detuvo. Las agujas del reloj quedaron suspendidas en el aire. Las aves, congeladas a mitad del vuelo. El viento, simplemente dejó de existir. Y en medio del silencio total, el niño abrió la boca por primera vez. No fue pensamiento. No fue susurro. Fue voz. Y esa voz no fue humana, ni celestial, ni infernal. Fue anterior a todo eso. Yo seré. Una sola palabra. Y bastó. Las flores marchitas en los jarrones florecieron de golpe. Pero no con pétalos normales. Con ojos. Miles de pequeños ojos que miraban hacia adentro.
Los árboles se inclinaron como si hicieran reverencia. Y desde el cementerio del pueblo, las tumbas comenzaron a resquebrajarse. No por terremoto, sino por atención. Los muertos escuchaban. Uno a uno, comenzaron a levantarse. Sin gritos, sin sangre, sin furia. Se alzaban como si despertaran de un sueño larguísimo. Algunos aún con la mortaja pegada al rostro. Otros con la boca cosida por los ritos de antaño. Pero ninguno preguntó nada. Solo se arrodillaron. No ante Lucía, no ante el altar, sino ante él. La criatura que ahora ya no parecía un bebé, sino una grieta con forma de carne. ¿Qué han venido a buscar?, pregunté sin atreverme a mirar su rostro. Y una anciana, recién salida de su tumba, respondió. Su segunda palabra. La que no está escrita. La que no redime, pero revela. Entonces lo entendí. Él no vino a perdonar. Vino a recordar. A cada molécula. A cada hueso. A cada dios olvidado por la historia. Y en ese instante, los relojes comenzaron a girar. Al revés. Episodio 14. El cuerpo que ya no podía contener lo sagrado. Lucía comenzó a deshacerse al amanecer. No como mueren los cuerpos. No con podredumbre ni olor a carne. Sino con belleza. Con luz que se escapaba por los poros como si su piel ya no fuera capaz de encerrar lo que llevaba dentro. Sus venas no sangraban. Cantaban. Cada latido suyo emitía una nota. Y esas notas formaban un cántico. Que ninguna lengua viva podría traducir. Pero que todas las almas comprendían. Ya no soy templo, dijo con voz cristalina. Fui solo el umbral. El niño, que ya no era niño, la miró sin pena, con una ternura que hería. Tenía la altura de un niño de 3 años. Pero su sombra cubría más de lo que el sol permitía. Sus ojos ya no eran ojos. Eran espejos vivos donde cada persona veía su primer pecado. Y su última excusa. Lucía intentó tocarle la mano. Pero sus dedos atravesaron el aire, como si ya no perteneciera a esta dimensión. Tu carne fue cuna, Lucía, dijo él. Pero no soy un hijo. Soy regreso. Y con esa palabra, su vientre se abrió en silencio. No con dolor, sino con entrega. De él brotaron hojas secas, tierra antigua, y una pequeña piedra con símbolos tallados, que nadie recordaba haber aprendido. Pero todos sabíamos leer. El niño, el verbo. La grieta, la voz sin lengua, dio su primer paso. Los muertos lo siguieron. Las monjas lo siguieron. Los niños que habían nacido mudos comenzaron a cantar su nombre, aunque nunca lo habían oído. Y yo me quedé con Lucía, que yacía en el suelo con una sonrisa que no era de paz, sino de liberación. ¿Hacia dónde va?, pregunté. Su voz, ya casi un suspiro, me respondió. Va hacia donde comenzó la mentira, donde Adán dijo la primera palabra, que no era cierta. Lucía cerró los ojos, y en ese instante, su cuerpo se convirtió en ceniza blanca, que no caía, flotaba, el verbo caminaba, y el mundo empezaba a olvidar al Dios que creía conocer. Episodio 15, la palabra que borró todas las escrituras. Nadie sabía dónde estaba aquel lugar, no en los mapas, no en las escrituras, ni siquiera en las visiones de los profetas, pero él sí, el verbo, el que no nació, sino se manifestó, caminó durante 7 noches y 7 días. Las estaciones lo obedecieron, el sol dejó de salir en línea recta, y la luna lo siguió, como un animal hambriento. Llegó a una grieta en la tierra. No era cueva, ni altar, era el sitio exacto donde, según las lenguas perdidas, el primer ser humano mintió a su creador, no por maldad, sino por miedo, el miedo de ser visto tal cual era. Allí, el verbo se detuvo. Los muertos, las monjas, los penitentes, todos cayeron de rodillas, no por devoción, sino porque la verdad pesa. Él alzó los brazos, y habló por última vez, pero no fue una palabra, fue una vocal, un sonido tan puro, tan inmenso, tan imposible, que los árboles se deshicieron en polvo de conocimiento. Las iglesias se agrietaron desde sus cúpulas, los altares estallaron, y los libros sagrados, en todas las lenguas, ardieron sin fuego. Lo escrito ha sido leído, lo creído ha sido negado, lo temido ha sido amado. El cielo no se abrió, se cerró, como un párpado que decide dejar de vigilar. La tierra no tembló, suspiró, y con ese suspiro, toda estructura que pretendía contener a Dios, nombre, dogma, rito, profecía, se volvió silencio. El verbo dio un último paso hacia la grieta, y desapareció, no con estruendo, sino como si nunca hubiera estado aquí, y al mismo tiempo, siempre, nosotros, los que quedamos, no regresamos,
No había ya a dónde volver. Ni conventos, ni patriarcas, ni cielos prometidos. Solo un mundo sin dirección, pero lleno, por fin, de verdad desnuda. Y en el viento, aún hoy, si uno escucha con el alma abierta, se puede oír el eco de aquel sonido, la vocal que nos recordó que Dios no nos abandonó. Él se recordó a sí mismo.